Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues desde ayer por la tarde hemos visto cómo esas caídas que decíamos que en principio pues eran bastante tímidas, que podían entrar dentro de lo normal, pues se han ido acrecentando un poquito. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos visto y lo veníamos comentando en las últimas sesiones como el bono a más largo plazo en Estados Unidos seguía aumentando su rentabilidad y ya se encontraba en zonas que podían ser un poquito preocupantes. Ayer por la tarde había una subasta de bonos a 20 años en Estados Unidos y en la subasta se pudo comprobar que la demanda fue bastante floja, eso que provocó una subida bastante importante de nuevo de la rentabilidad de los bonos de más largo plazo, de 10, 20 y 30 años en Estados Unidos, y eso a los mercados no les gustó. Empezaron a entrar un poquito, no en pánico, pero a tener miedo. Vimos caídas importantes y por eso hoy Europa pues también está recogiendo esas caídas que veíamos allí en Estados Unidos, pero como veremos luego, como todos los jueves, cuando hacemos un repasito del SP500, después de las tres acciones que vamos a ver, todavía la caída para nada es preocupante. Por lo tanto, seguimos en el mismo escenario que venimos comentando en los últimos días, que sí que es verdad que mete un poco de miedo los bonos a estas alturas de rentabilidad. Pues sí, evidentemente crea miedo, se escucha por todos lados, que se pueden empezar a romper cosas, pero de momento la caída podría ser totalmente normal en la renta variable. Veremos al final si esto acaba desembocando en algo o simplemente son algún que otro susto que acabamos viendo y luego la situación acaba llegando a la total normalidad. Hoy vamos a ver tres acciones, vamos a ver la cotización de Nvidia como cada jueves, que ya comentamos la semana pasada que estamos en una zona clarísima de resistencia. Desde ahí se ha frenado la subida y estamos viendo una pequeñísima corrección. Vamos a ver dónde podría estar el objetivo ahora de esa corrección y qué zona no debería perder para pensar que puede continuar posteriormente a buscar esos máximos que habíamos dejado de lado ya desde hace unos meses. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Tesla. También hemos visto un repunte muy importante y la zona en la que se encuentra pues claramente es de resistencia. Desde ahí hemos visto una pequeña corrección y también vamos a vigilar, es la clave que tenemos que analizar ahora muchas acciones, es si hay una corrección, hasta dónde puede llegar la corrección para pensar que podemos acabar volviendo a máximos. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Alphabet. Estamos viendo una subida muy importante en la sesión de hoy y vamos a analizarla para ver hasta dónde podríamos pensar que tiene el recorrido la subida actual y qué peligros podríamos encontrar en el gráfico. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pero vamos a comenzar con las tres acciones, pero primero recordaros que no lo he dicho en la intro, lo tenía que haber dicho. Cuando acabemos este vídeo voy a hacer un repasito muy rápido a esa estrategia de operativas con acciones que habíamos propuesto en las últimas semanas. Nos queda una estrategia pendiente y vamos a ver en qué situación se encuentra y si todavía se puede llevar a cabo o no. Así que para los que seáis miembros del canal, que sepáis que vamos a tener una nueva actualización de esos vídeos donde vemos una posible operativa con acciones. Vamos a comenzar con la primera de las tres que vamos a analizar hoy, que es Nvidia. Fijaros, vimos una subida muy vertical. Fijaros que habíamos superado la media 70, la media 200, habíamos roto clarísimamente la directriz de ese canal bajista. Eso ya era muy positivo y ahora pues quizás podemos pensar que tenemos todo a favor para que, aunque veamos una corrección, luego sea para seguir manteniéndose al alza. ¿Por qué tenemos todo a favor? Pues porque ahora vamos a tener como soporte la antigua directriz bajista, el techo de ese canal bajista, la media 70 y la media de 200 sesiones. Y no va a ser sencillo perder esa zona. Necesitaríamos que no entrase muchísimo miedo en el mercado. Si vemos que entra la corrección con ganas, ¿hasta dónde podemos irnos? Pues quizás hasta la zona de nuevo de los 120. Es una zona de donde podría quedarse muy cerca del techo de ese canal bajista y muy cerca de la media de 70 y de 200 sesiones, que ahora mismo se encuentra la de 70 en 119,74 y la de 200 en 118,73. Por lo tanto, tendríamos todavía bastante recorrido a la baja para pensar que simplemente es una corrección para consolidar toda la subida que llevamos viendo desde principios de abril y posteriormente, si hagamos bien este movimiento y superar los máximos que tenemos estas últimas semanas alrededor de los 135 o 136 en el gráfico, poner ya rumbo a la zona de máximos. Por lo tanto, parece que lo tenemos todo a favor, pero ya sabemos cómo está el mercado últimamente, hay mucha volatilidad, podemos encontrar algún que otro susto, así que también vamos a valorar el escenario negativo. ¿Cuál sería el escenario negativo? Pues que si vemos que llega ahora la corrección, no se mantenga sobre la zona de los 120 y pierda la media 70, la media 200 y vuelva a entrar dentro de ese canal bajista. Eso sería terriblemente peligroso. Solo por lo que vemos en el gráfico diario sería muy mala señal
porque volveríamos a entrar dentro de ese canal bajista, habríamos tenido una ruptura en falso, ya sabéis, eso es súper negativo, las rupturas en falso, y de nuevo perdería la media extensión de 200 sesiones, haciéndonos pensar que no están actuando como soporte de una nueva tendencia alcista y que como mínimo nos podríamos ir a buscar el suelo que teníamos en abril, esa zona de los 97 o los $100 aproximadamente, y hacernos pensar como mínimo que estamos en un movimiento lateral donde la media extensión de 200 ya no actuaría ni como soporte ni como resistencia, pero quizás ese sería un escenario negativo, pero no tan negativo como el que podríamos plantear si echamos un ojo al gráfico semanal. ¿Por qué? Porque la semana pasada decíamos, fijaros, cómo se puede apreciar claramente en el gráfico que tenemos un principio de formación de hombro. Fijaros por aquí, el primer hombro, el que teníamos en el segundo o tercer trimestre del pasado año. Luego vimos la cabeza que se formó en el último trimestre de 2024. Ahora habíamos visto la corrección más fuerte y con la subida, pues cabe la duda de si se estará formando ese segundo hombro en el gráfico de Nvidia. Sería terriblemente negativo que se formase ese hombro y que se confirmara perdiendo los mínimos de abril. ¿Por qué? Pues porque la proyección que nos daría este hombro, cabeza a hombro, sería muy pero que muy negativa. Fijaros, nos llevaría hasta la zona de los $40 aproximadamente, o 39, donde tenemos el suelo que veíamos en agosto y septiembre de 2023. Sería muy pero que muy negativo. Por ello, os acabo de decir que en el gráfico diario volver hasta la zona de 97 o 100 sería el escenario negativo, pero el menos negativo, el peor negativo, el más negativo, ¿cuál sería? Perforar los mínimos de abril y acabar formando ese hombro cabeza a hombro, confirmar la figura y acabar viendo una corrección muy pero que muy fuerte, algo así. Y ahí sí que sí confirmaríamos el final de toda la tendencia alcista que llevamos viendo en Nvidia en los últimos años. Y vendría una caída espectacular. Es muy complicado verlo, sí, es muy complicado, pero ahora mismo no estamos claramente en una tendencia alcista en el medio y largo plazo, sobre todo en el medio plazo. En el largo plazo podemos pensar que se ha estancado un poquito la subida. Por lo tanto, como hay alguna que otra duda, vamos a ir con calma. ¿Vale? Vamos a esperar que se consolide. Si hay una corrección, si del tirón se va a máximos, maravilloso. ¿Por qué? Pues porque ya no habría ese hombro cabeza a hombro. ¿Cuál es el problema? Que llevamos viendo desde la semana pasada que se ha frenado justamente en el techo de ese hombro. Eso es lo negativo. Si ahora se mantiene al alza y se va a los 150, no habría esa formación del segundo hombro. Sería muy positivo, evidentemente. Pero si ahora vemos la corrección, cuidado. Porque quizás tenemos ese escenario que sería muy, pero que muy negativo. Hay veces que decimos hay un escenario negativo y puede acompañar una corrección de un 10, un 20%, pero a lo mejor no pone en riesgo la tendencia alcista en el más largo plazo, pero este escenario tan negativo sí pondría en riesgo toda la tendencia alcista que llevamos viendo en Nvidia en los últimos años. En el gráfico mensual, pues fijaros que de momento aquí nos aprecia también el hombro cabeza a hombro. Fijaros cómo teníamos una divergencia en el techo. Fijaros cómo ahora, después de la corrección, que llegó hasta la zona de los 90, fijaros, el mínimo perforó los 90, el rebote ha sido espectacular. ¿Por qué hemos llegado a ver ese rebote? Podríamos decir, entre comillas, con tanta facilidad. Pues por lo que llevamos contando toda la semana, cada vez que analizamos repuntes como el que estamos viendo en Nvidia. Porque la última subida que habíamos en noviembre, el RSI estaba en 85. Cuando finalizase la corrección, que finalizó en el mes de abril, posteriormente tenemos que acabar viendo un repunte muy importante, quedarnos cerca de máximos. Nos hemos quedado en 137, los máximos están en 153, tampoco nos hemos quedado tan lejos, pero el RSI ya no llega a la zona de 70. De momento. ¿Cómo se arreglaría esta situación? Si vemos que el cierre mensual es bastante positivo y se mantiene al próximo mes, volvemos a entrar en zona 70 y nos olvidamos. ¿Podemos tener divergencia? Sí, pero me río yo de la divergencia porque nos podemos ir a lo mejor hasta la zona de 160, 170 y seguir viendo una divergencia. No va a ser fácil volver a alcanzar la zona de 85 en el RSI. Pero solo con entrar claramente dentro de la zona de 70 ya sería bastante positivo. Pero sin embargo, si empezamos a ver que este mes no consigue cerrar en máximos, no consigue romper el techo de ese segundo hombro que hemos visto en el gráfico y vemos que empieza a corregir, cuidado, porque nos puede estar marcando que viene una nueva corrección, que aquí hemos visto el último repunte ya sin nada de fuerza en la cotización y que ahora ya puede comenzar una tendencia bajista.
que todo lo que hemos visto por aquí han sido movimientos de distribución de toda la subida tan espectacular que llevamos viendo en Nvidia en los últimos años. Por lo tanto, mucho cuidado. Mucho cuidado porque hay mucha gente que está lanzando las campanas al vuelo con la subida que estamos viendo ahora, que ya vamos a ver a máximos, que vamos a superarlos y seguir con un 15 un 20% de subida anual en los índices, en las acciones. Cuidado porque la subida que estamos viendo ahora encajaría perfectamente también con estar viendo un techo y el comienzo de un mercado bajista, más que nada por la subida que tenemos por aquí. Fijaros que cuando vimos ese pico en junio, vimos una corrección que no fue tan fuerte, llegamos hasta la zona. Fijaros que hemos tenido ahora, pero ¿qué pasaba? Que no vimos varios cierres mensuales tan negativos como los que hemos visto ahora. ¿Eso que permitió? Pues que después de una pequeña corrección sigamos manteniéndonos al alza y alcanzar un RSI bastante más alto. No hay problema. ¿Eso que nos indica? Que si vemos una corrección, volveremos a ver un repunte muy importante. El problema está en que ahora ha sido muy fuerte la corrección. Hemos visto ese repunte tan importante, pero ya no llega con tanta fuerza el RSI a la zona de 70 y no la supera. Y estamos viendo que hay un techo muy importante. Por lo tanto, mucho cuidado tanto en Nvidia como en otras muchas acciones que se está formando exactamente este mismo movimiento. Se está formando exactamente el mismo movimiento. Y esto en gráficos mensuales es muy, pero que muy peligroso, porque nos estaría marcando que la tendencia más en el largo plazo ya no tiene fuerza. Y si ya no tiene fuerza, podemos acabar dando comienzo a una nueva tendencia bajista en el largo plazo. Vamos a seguir con la segunda de las acciones, que es Tesla, también subida muy importante, hicimos suelo en esa zona clave del 218, hemos superado ese movimiento lateral sobre la media de 70 y de 200 sesiones, muy positivo, y ahora hemos vuelto hasta la resistencia que teníamos en los 345, ahí se ha frenado la cotización, y podría parecer que vamos a ver una corrección a mayores. ¿Hasta dónde? Pues bueno, si desde este punto pudiésemos ver una corrección, podríamos irnos a buscar la zona de los $300, zona psicológica, zona que podría actuar como soporte y a partir de ahí seguir manteniéndonos al alza. Quizás si consigue superar, o más bien ver una corrección y superar los máximos que hemos visto ahora, podría ser una clara señal de fortaleza de que puede tener continuidad alcista y sería muy positivo para pensar en una vuelta a esa zona de los $400. Sería muy positivo, pero que muy positivo. De hecho, fijaros que la última subida, la RSI, ha estado por encima de la zona 70, nos marca fortaleza, se nos marca que quizás después de la corrección podríamos seguir manteniéndose al alza o quedarnos muy cerca de los máximos que hemos visto ahora. Por lo tanto, pues bueno, de momento le está haciendo bastante bien la cotización de Tesla, pero también, al igual que decíamos en Nvidia, en el caso de que veamos la corrección, en el caso de que la veamos, porque de momento se ha estabilizado, no es que estemos viendo una corrección importante, habría que vigilar la media 70 y de 200, porque si las perforase, sería muy mala señal. Anteriormente había actuado como soporte, antes de la subida, en la caída actuó como resistencia, la media 70, luego también, antes de comenzar la subida, es decir, actúan muy bien las medias de 70 y de 200 sesiones en la cotización de Tesla, así que también vamos a poner el foco en ellas. En el gráfico semanal, pues fijaros que hemos visto esa subida tan vertical, pero la vela que nos está dejando esta semana, pues nos podría dejar alguna que otra duda ahora mismo. Es cierto. Y fijaros también cómo de momento la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022, principios de 2023, se mantiene. Y esa directriz alcista ha funcionado muy bien como soporte ahora en abril, al igual que la media de 200 sesiones. Es decir, la tendencia alcista de momento no correría ningún riesgo. Y podríamos ver una caída de nuevo hasta la zona de los 230, que se podría mantener la tendencia alcista. El riesgo estaría en perforar esa zona. Si perforas esa zona, es cuando ya podríamos pensar en la zona de los 130, 150 aproximadamente. Pero de momento seguimos con esa tendencia alcista y mientras no perdamos la media 70 y 200 sesiones, todo apunta a que podría seguir manteniéndose al alza para buscar esos máximos que teníamos a finales del pasado año. Y en el mensual, pues hombre, fijaros que aquí podríamos pensar que sucede algo parecido a lo que hemos dicho en Nvidia, que habíamos visto una subida muy fuerte y que ahora pues de nuevo hemos visto un nuevo rebote. Pero fijaros cómo en la última subida que habíamos visto en diciembre ya se quedó el RSI por debajo de la zona de 70. ¿Eso qué ha hecho? Pues que de momento estemos viendo la cotización de Tesla a un 29, un 30% casi desde la zona de máximos. Está muy alejado, no es como el caso de Nvidia, que estamos a un 7, un 8% aproximadamente de esos máximos. Y además,
fijaros cómo, bueno, tenemos una divergencia en el mensual, pero es muy larga, y hasta que no perdiese la zona de los 200 euros no nos confirmaría que tenemos el comienzo de una nueva tendencia bajista y que rompe todo el movimiento que llevamos viendo desde 2021, pero fijaros que ahora estamos viendo un movimiento muy parecido al que teníamos por aquí, entre octubre de 2021 y abril, marzo de 2022. Hasta marzo de 2022, una subida muy vertical, unas velas bajistas, caída importante y vuelta para arriba, como la que hemos visto exactamente ahora en el mes de mayo. Luego se mantuvo un poquito más al alza, pero luego ya comenzó la caída más importante para volver hasta esa zona casi de los $100. Por lo tanto, cuidado. Vale, porque además ahora, como en el anterior pico el RSI no alcanzó la zona de 70, es mucho más probable ese escenario que por aquí, donde la última subida había llegado el RSI a zona de 82. Eso que le permitió, fijaros, quedarse a prácticamente nada de la zona de máximos. Muy cerquita. Cuanto más cerca estamos de la zona de 70, más debilidad nos puede marcar esa segunda subida. Si luego nos vamos a enfrentar a un escenario negativo, si seguimos manteniéndonos al alza y la subida de ahora alcanza máximos y la RSI en mensuales entra la zona de 70, esto va a seguir manteniéndose al alza. Pero claramente. Acabo de leer, no sé qué banco de inversión o no sé qué historia de estas, que decía que el escenario más probable o los dos escenarios más probables eran o ver un rally alcista del copón o bien ver ya una caída muy brusca en los mercados que quizás diese comienzo a una nueva tendencia bajista en el largo plazo. Y estoy totalmente de acuerdo, porque este tipo de gráficos que tenemos delante en algunas acciones, como lo que hemos visto en Tesla, lo que hemos visto en Nvidia, lo que nos pueden hacer llegar a ver es que si ahora mantienen la subida y esas posibles señales negativas de debilidad las rompen, eso va a estallar al alza. Pero si se acaban confirmando esas señales negativas, nos van a confirmar el final de toda la tendencia alcista en el largo plazo. En el largo plazo, muchos años, no de los últimos años, de muchos años. Y eso va a ser muy negativo. Por lo tanto, creo que es un resumen maravilloso. O comienzo de una larguísima tendencia alcista muy fuerte y explota al alza, o cuidado, el comienzo de una tendencia bajista muy pero que muy importante también. Es decir, quizás el escenario de un movimiento lateral, de estar 1 o 2 años en lateral, parecería ahora mismo bastante complicado. Y vamos con la última de las acciones, que es Alphabet, que hoy estamos viendo una subida bastante importante. Fijaros que hemos alcanzado justo ese valor razonable que nos daba la herramienta de Investing Pro en la zona de los 176, hemos llegado hasta ahí, y a partir de ahí pues parece que está entrando un poquito de debilidad, pero en principio, fijaros que ya superar la media 70 y la media de 200 y romper ese movimiento lateral que teníamos sobre 163, 164, era bastante positivo. Simplemente hemos alcanzado una zona de resistencia, el techo que teníamos también en noviembre. Desde ahí podemos llegar a ver una corrección ahora, apoyarse sobre la media 70 y de 200 sesiones y a partir de ahí repuntar al alza de nuevo. Es decir, más de lo mismo de lo que estamos viendo en Nvidia y en Tesla. Podemos llegar a ver una pequeña corrección, consolidar ahora como soporte la media 70 y de 200 sesiones y que nos digan: estamos en una tendencia alcista, y las tendencias alcistas, yo media de 70 y media de 200 actúo como soporte, y eso apoya la idea de volver hasta la zona de los 190 y por qué no cerrar el gap que tenemos en la zona de los 203 aproximadamente. Y además fijaros que si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que aquí podríamos encontrarnos una situación muy parecida a la de Nvidia también. Fijaros que podríamos llegar a tener una formación de un hombro, cabeza, y ahora estar formando el segundo hombro. ¿Nos quedaría más recorrida al alza? Pues bueno, normalmente lo que se suele hacer cuando vemos este tipo de hombro, cabeza, hombro y que vemos que evidentemente pues no es plano, es decir, que tiene un movimiento lateral bastante claro, pues fijaros, sería quizás trazarle desde la parte alta, y eso nos marcaría que quizás hasta la zona de los 184, 185 aproximadamente podríamos tener recorrido al alza, no se acabaría de formar el segundo hombro, y a partir de ahí, si lo superase, es cuando se rompería quizás ese posible hombro, cabeza, hombro. Es decir, aún en un escenario muy negativo, que sería esa formación de hombro, cabeza, hombro, todavía nos podría quedar un poquito más de recorrido al alza la cotización de Alphabet. Y si superase, como decimos, esa zona de los 185,
creo que descartaríamos ya totalmente esa formación de hombro, cabeza, hombro en su cotización. Por lo tanto, pues bueno, también a vigilar, pero de momento no parece muy preocupante esa formación. Y el mensual, pues fijaros que el mensual, de momento, la vela que estamos viendo es muy positiva, y es que hemos salvado los muebles totalmente porque teníamos una divergencia muy peligrosa en gráficos mensuales. Fijaros que la base, el suelo, estaba en la zona de los 160, pero fijaros cómo pues a veces esas zonas anteriores de resistencia, como en este caso los 150, pues también son importantes a vigilar, aunque hayan pasado unos cuantos años. Se fue muy cerca de esa zona la cotización y a partir de ahí volvió a repuntar. Y lo positivo es que volvemos a entrar después de 2 meses por encima de la zona de los 160. Es totalmente clave que el cierre mensual se encuentre por encima de la zona de los 160. Si acabásemos viendo un cierre mensual por encima de la zona de los 160, aquí la situación creo que se empezaría a complicar muchísimo, porque tendríamos la confirmación una vez más de la divergencia, como ya habíamos visto los 2 meses anteriores, y a esto le sumaríamos ahora una ruptura en falso aquí. Y eso es más negativo, mucho más negativo. ¿Eso dónde nos podría llevar? Pues quizás a buscar la media de 70, como ya vimos en 2023-2022, que está en los 123. Y una vez que llegásemos a la zona de la media de 70 sesiones, habría que empezar a preguntarse si se va a mantener la tendencia alcista en la cotización de Alphabet. Para eso todavía queda mucho, pero en ese punto tendríamos que empezárnoslo a plantear, porque es una media que no ha perdido ni con las caídas de 2020, ni con las de 2022, ni esos mínimos que vimos también en 2023. Por lo tanto, pues bueno, ahí tenemos el escenario más en el corto plazo, que quizás podemos pensar que puede seguir manteniéndose al alza. Para ello va a ser clave superar la zona de los 175, aunque no sea descartable esa pequeñita corrección, pero debemos reaccionar de forma rápida al alza para ver el cierre mensual, que no quepa dudas de pensar que volvemos a estar por debajo de la zona de 160 y que quizás se va a acabar cumpliendo esa divergencia en el gráfico mensual. Y eso nos llevaría a un escenario muy negativo en el más largo plazo. Así que esto es lo que debemos vigilar. Y por último, como os he dicho al principio, vamos a hacer un repasito del SP500, que la situación en la que se encuentra ahora mismo pues parece bastante interesante. Ayer, como os decía, pues bueno, de repente empezamos a ver caídas muy fuertes, no sabíamos qué pasaba. Yo creo que estaba todo el mundo pensando, diciendo, ya la ha liado Trump, a ver qué ha hecho Trump ahora, pero no. Fue por esa subasta de la deuda a 20 años en Estados Unidos. Fijaros como de momento estamos viendo una pequeñita corrección. Sí es verdad que ayer de nuevo entró bastante volumen. Esto es peligroso, que entre más volumen cuando hay caídas que cuando hay subidas. Pero sí es verdad que si echamos la vista un poquito atrás, hemos visto sesiones con más volumen aún de subidas. Por lo tanto, yo en principio lo consideraría una caída normal y corriente. Y mientras veamos a la cotización del SP500 mantenerse sobre esa zona de los 5.700 puntos, donde podría encontrarse con la media de 70 y de 200 sesiones, yo no me preocuparía absolutamente nada. Pensaría que es una simple corrección, que esas dos medias móviles pueden actuar como soporte y a partir de ahí rumbo a máximos. Si las perfora, cuidado. Si las perfora, cuidado. Cuidado porque la situación se podría volver a poner bastante peligrosa. Y a lo mejor nos tendremos que buscar la zona de los 5.400, 5.360 puntos. El gap que tenemos por aquí. Pero mientras no pierdas a otros medias móviles, no pasaría nada. No pasaría nada. ¿La vela semanal queda un poco fea de momento? Sí, queda un poquito fea. Esta semana. Puede ser un techo, sí, pero bueno, para la semana siguiente buscar ese gap que tenemos y mantenernos al alza. O esa media móvil de 70 y 200 sesiones, más que el gap. Y en el mensual, pues de momento, tampoco me parece una vela tan negativa. Si acabásemos viendo que pierde la media 70 y 200 sesiones y se va hasta el gap, que decimos, fijaros, en la zona de los 5.400 aproximadamente, 5.360, ahí sí que la situación sería más peligrosa. Pero mientras solo se vaya a cerrar este gap que tenemos por aquí, no pasaría absolutamente nada. No pasaría absolutamente nada. Así que vamos a ver hasta dónde va a llegar todas esas turbulencias que tenemos ahora por el tema de la deuda. Este domingo no nos vamos a ver porque esta semana, no este fin de semana, no voy a tener tiempo para grabar. Así que ya nos veremos el próximo lunes. Esperemos a ver cómo comienza la semana después de a ver cómo, con esas turbulencias que vimos ayer, a ver cómo la acabamos esta semana. Pero de momento lo veníamos diciendo, es que podría encajar perfectamente una corrección. Ahora, pues bueno, parece que tenemos el catalizador del tema de la deuda para que caiga. Pero venga, vale.
ya tenemos la excusa, que caiga por eso, pero el técnico nos dice que aún tenemos más recorrido a la baja y que mientras no pierdan esas zonas clave, fijaros que lo que hemos dicho en el SP500 es muy parecido a lo de Nvidia, Tesla y Alphabet. Pueden ver pequeñas correcciones para seguir manteniéndose al alza. Eso sería una señal clara de fortaleza. Así que es donde nos tenemos que mover. Como os decía, no nos vamos a ver este domingo, nos veremos ya el lunes, así que os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales y el lunes ya nos veremos de nuevo. Hasta entonces, espero que paséis todos muy buen fin de semana.